Me he enfrentado a miles de pandilleros y criminales, y nunca pensé que mi propia esposa fuera la que más daño me haría. Estas fueron las declaraciones del presidente Bukele, luego de enterarse de que su mujer le estaba siendo infiel. Pero ¿cómo fue esto posible? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La tormenta mediática comenzó con un susurro, apenas un rumor en los rincones oscuros de las redes sociales. Era una tarde tranquila cuando una cuenta anónima de poca notoriedad publicó un fragmento de un video borroso. En el clip se veía a una mujer de cabello largo y oscuro en un ambiente íntimo, abrazando a un hombre que no era su pareja oficial. Aunque la calidad era mediocre y los rostros apenas distinguibles, las especulaciones comenzaron a arder como pólvora encendida. En cuestión de horas, las redes estaban inundadas de teorías sobre la identidad de las personas en el video. En un país donde el poder se sostenía no solo en la política, sino también en la imagen pública, esta filtración tenía el potencial de sacudir cimientos. Las primeras sospechas apuntaron a que la mujer era Gabriela Rodríguez, esposa del presidente Nayib Bukele, una figura carismática que había revolucionado la política con su estilo directo y populista. Bukele, conocido por su fuerte discurso contra la corrupción y su compromiso con los valores familiares, había proyectado a Gabriela como un pilar de estabilidad y apoyo en su vida. La idea de una traición golpeaba no solo a la pareja presidencial, sino a toda una narrativa cuidadosamente construida. El equipo de comunicación del presidente entró en acción inmediatamente. Declararon que el video era un montaje, una jugada sucia de los enemigos del gobierno para desacreditarlo. La declaración, sin embargo, no logró frenar el aluvión de comentarios, memes y análisis amateur que circulaban en línea. Expertos en edición de video comenzaron a debatir si las imágenes eran auténticas o manipuladas, mientras que opositores políticos no perdieron el tiempo para amplificar la controversia. La verdadera explosión ocurrió 2 días después, cuando un periodista independiente conocido por sus investigaciones explosivas publicó una versión extendida del video en su canal. Esta vez las imágenes eran más claras. Se podía distinguir con mayor nitidez a Gabriela en compañía de un hombre que no era Bukele. Los gestos de afecto y la cercanía en el video eran inconfundibles. El periodista afirmaba haber recibido el material de una fuente anónima dentro del gobierno, alguien que buscaba sacar a la luz la verdad. Aunque el rostro del hombre seguía siendo difícil de identificar, las especulaciones se centraron en uno de los principales asesores de Bukele, alguien cercano tanto al presidente como a su esposa. En el despacho presidencial la tensión era palpable. Bukele, un hombre acostumbrado a mantener el control incluso en las peores crisis, estaba visiblemente afectado. Según fuentes cercanas, había exigido a su equipo rastrear el origen del video a cualquier costo. Las primeras investigaciones apuntaban a un posible hackeo de los dispositivos personales de Gabriela, pero el detalle más inquietante era que parecía haber una traición interna. ¿Quién dentro del círculo cercano había filtrado este material y con qué propósito? Mientras tanto, la relación entre Bukele y Gabriela se desmoronaba en privado. Aunque ella negó inicialmente cualquier infidelidad, argumentando que el video había sido editado para incriminarla, la presión y las pruebas acumuladas eran difíciles de ignorar. En un enfrentamiento a puerta cerrada, Bukele le exigió respuestas. Según rumores, las discusiones llegaron a gritos, con Bukele acusándola de arruinar no solo su relación, sino también su carrera y la confianza del pueblo. La noticia no solo afectó la imagen pública de la pareja presidencial, sino que también tuvo un impacto en las dinámicas políticas. Opositores aprovecharon el escándalo para lanzar ataques directos, cuestionando la estabilidad del gobierno y la credibilidad del presidente. Incluso dentro del partido oficialista, surgieron voces críticas que consideraban que el escándalo debilitaba su liderazgo. El hombre en el video, identificado días después como Alejandro Gutiérrez, un estratega político que había trabajado en la administración de Bukele en sus primeros años, desapareció de la vista pública tras la filtración. Gutiérrez, conocido por su carisma y habilidad para manejar crisis políticas, se convirtió en blanco de ataques no solo de los seguidores de Bukele, sino también de los medios que lo acosaron con preguntas y especulaciones sobre su relación con Gabriela. Mientras tanto, el país se dividió en opiniones. Algunos defendían a Bukele argumentando que era víctima de una traición imperdonable, mientras que otros lo veían como un líder incapaz de manejar su propia casa, mucho menos un país.
La figura de Gabriela, antes admirada por su labor filantrópica y su presencia discreta pero elegante, se convirtió en el blanco de críticas despiadadas. La filtración del video no fue un accidente. Con el tiempo se supo que había sido planeada como parte de una estrategia para desestabilizar al gobierno. Una facción política opuesta, en colaboración con un exmiembro del equipo de Bukele, había trabajado durante meses para obtener y difundir las imágenes. Aunque los responsables nunca fueron identificados públicamente, las sospechas apuntaron a un antiguo rival político que había perdido terreno en las últimas elecciones. En los días siguientes, la administración de Bukele luchó por contener el daño, mientras él continuaba con su agenda oficial, intentando proyectar una imagen de fortaleza. La sombra del escándalo seguía acechándolo. La relación con Gabriela quedó en pausa indefinida, con ambos evitando aparecer juntos en público. Aunque Bukele declaró que seguiría adelante con su misión de gobernar, el incidente marcó un antes y un después en su carrera política. Los días posteriores. El aire en el despacho presidencial había cambiado. Era denso, cargado de tensión, como si cada molécula llevara el peso de un silencio incómodo. Nayib Bukele no era el mismo hombre que había caminado con paso firme y una sonrisa segura en sus reuniones de gabinete semanas antes. El video, ese material que no dejaba de rondar en los titulares, no solo había roto la confianza que tenía en Gabriela, sino también en todo lo que le rodeaba. En los días posteriores a la filtración, Bukele apenas dormía. Las noches se convertían en un laberinto de pensamientos oscuros que no podía escapar. En su rostro, antes radiante y lleno de energía, comenzaron a aparecer ojeras profundas y un rastro constante de agotamiento. Durante las reuniones solía perderse en su mente, dejando pasar minutos completos sin pronunciar una palabra. Sus asesores más cercanos notaron el cambio de inmediato, pero nadie se atrevía a mencionarlo. El escándalo había hecho tambalear los cimientos de su gobierno, pero lo que más dolía era la traición personal. Bukele, un hombre acostumbrado a mantener el control incluso en las situaciones más críticas, se sentía impotente por primera vez en años. Se había levantado como un símbolo de fortaleza y moralidad, y ahora esa imagen estaba siendo cuestionada tanto por sus detractores como sus propios seguidores. No podía evitar repasar cada detalle del video en su mente. Los gestos, las miradas, la intimidad que había entre Gabriela y Gutiérrez eran como dagas clavándose repetidamente en su pecho. Había confiado en ella, no solo como esposa, sino como un pilar de su vida pública, y ahora todo eso estaba en ruinas. El primer día después de que se confirmara la autenticidad del video, Bukele se aisló por completo. Canceló reuniones, evitó llamadas e incluso ignoró los mensajes de sus asesores. Pasó horas encerrado en su oficina, mirando fijamente la pantalla de su computadora, donde los titulares seguían multiplicándose. Infidelidad presidencial, el video que sacudió a la nación. Bukele traicionado, ¿cómo afectará esto a su gobierno? Y otros encabezados lo acosaban. Sabía que las redes estaban ardiendo, pero no tenía fuerzas para enfrentarlo. Ni siquiera podía culpar del todo a sus enemigos políticos. Esto venía de su círculo más íntimo, de quienes más debía confiar. La relación con Gabriela, mientras tanto, estaba en un limbo insoportable. Los encuentros entre ambos eran breves, tensos, cargados de miradas acusadoras y palabras escasas. Gabriela había intentado explicar la situación en varias ocasiones, insistiendo en que el video no reflejaba lo que parecía, pero sus argumentos caían en oídos sordos. Bukele no quería escucharla. Su mente estaba hecha un caos. ¿Cómo podía haber sucedido algo así? ¿Cómo podía haber permitido que su vida privada se convirtiera en un arma contra él? Cada palabra de Gabriela le parecía vacía, una excusa más en un mar de mentiras. En las reuniones del gabinete, Bukele estaba distante, casi ausente. Su voz, que solía ser firme y autoritaria, ahora era apagada, monótona. Las decisiones que antes tomaba con rapidez y confianza, ahora se demoraban, dejando a sus ministros inseguros sobre cómo proceder. Algunos intentaron abordar el tema con cautela, sugiriendo estrategias para manejar la crisis mediática, pero Bukele los interrumpía bruscamente. «No necesitamos hablar de eso ahora», decía, su tono dejando claro que no había espacio para debates. En privado, la ira de Bukele era incontrolable. Golpeaba las paredes de su oficina, lanzaba objetos al suelo y maldecía en voz alta.
Sus guardias personales, que solían mantener una actitud relajada en su presencia, ahora estaban tensos, atentos a cada movimiento, temiendo que pudiera estallar en cualquier momento. Incluso sus familiares más cercanos, que intentaron acercarse para apoyarlo, fueron recibidos con frialdad. Bukele no quería compasión ni palabras de aliento. Lo único que deseaba era encontrar a los responsables y hacerlos pagar. El equipo de seguridad presidencial intensificó las investigaciones para rastrear el origen del video. Cada pista, cada posible sospechoso era interrogado a fondo. Bukele estaba convencido de que alguien dentro de su círculo cercano había traicionado su confianza. Esto no pudo haber salido de la nada, repetía una y otra vez. Alguien lo permitió, alguien lo planeó. Su paranoia creció al punto de desconfiar incluso de sus aliados más leales. Cada mirada, cada gesto le parecía sospechoso. Ordenó cambios en su equipo, despidiendo a varias personas que, según él, podían estar involucradas, aunque no hubiera pruebas concretas. Los días se convirtieron en semanas y la presión no cedía. La oposición seguía utilizando el escándalo como una herramienta para desacreditarlo, mientras que sus seguidores intentaban justificarlo con argumentos que ni siquiera él creía. Bukele sabía que no podía seguir así. Su liderazgo estaba en juego, y si no lograba recuperar el control de su gobierno, podría colapsar. Decidió volver a las apariciones públicas, mostrando una cara de determinación y confianza, aunque por dentro se sentía roto. En una conferencia de prensa, Bukele se dirigió a la nación. Sé que han surgido rumores y especulaciones en los últimos días, dijo, su voz firme aunque sus ojos delataban el cansancio. Quiero dejar claro que aunque esto ha sido un ataque personal, no afectará mi compromiso con el país. Continuaré trabajando por ustedes porque mi prioridad es El Salvador. La reunión con Trump. A pesar de la tormenta personal y mediática que lo envolvía, Nayib Bukele sabía que no podía darse el lujo de detenerse. La agenda política y diplomática seguía su curso, y entre sus compromisos más importantes estaba una reunión crucial con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro no solo marcaba un punto clave para fortalecer las relaciones bilaterales, sino que también era una oportunidad para presentar uno de los proyectos más ambiciosos de su gobierno, la construcción de una megacárcel que, según él, se convertiría en el símbolo definitivo de la guerra contra las pandillas en toda Centroamérica. Los días previos al viaje fueron un caos controlado. Bukele, visiblemente afectado por los eventos recientes, se esforzó por proyectar una imagen de estabilidad. Su equipo trabajaba sin descanso para asegurarse de que el presidente salvadoreño llegara a Washington con todo listo. Documentos detallados, proyecciones económicas y un plan de impacto que impresionara a Trump y a su administración. Mientras tanto, los rumores sobre su vida personal seguían circulando, pero Bukele optó por ignorarlos. Cada vez que alguien del círculo cercano insinuaba la posibilidad de posponer la reunión, él respondía con un cortante: El Salvador no puede esperar. El vuelo hacia Washington fue tenso. Bukele repasaba en silencio los detalles de su presentación mientras observaba por la ventana del avión. Sus asesores lo rodeaban, intentando mantener un ambiente profesional, aunque no podían evitar notar la mirada distante del presidente. Al aterrizar fue recibido con un protocolo impecable. La caravana oficial lo llevó directamente al hotel donde se alojaría, pero Bukele apenas tuvo tiempo de descansar. Esa misma noche revisó junto a su equipo cada aspecto del encuentro con Trump. La reunión tuvo lugar en la Casa Blanca, en un salón decorado con la opulencia característica del lugar. Trump, con su estilo inconfundible, recibió a Bukele con un apretón de manos y su famosa sonrisa de confianza. Aunque los dos líderes tenían estilos muy diferentes, compartían una visión pragmática sobre ciertos temas, como la seguridad y el control migratorio. Bukele sabía que debía aprovechar esa afinidad para asegurar el apoyo de Trump en su proyecto. Después de las formalidades iniciales, ambos presidentes se sentaron a discutir las prioridades de sus gobiernos. Trump abrió la conversación elogiando los avances de Bukele en la lucha contra las pandillas, una problemática que también afectaba a Estados Unidos debido a los vínculos transnacionales de grupos como la MS-13 y Barrio 18. Tu trabajo ha sido increíble, Nayib, dijo Trump, enfatizando su nombre con su típico tono enfático. Necesitamos más líderes como tú, que entiendan que la seguridad comienza con la mano dura. Bukele agradeció las palabras y aprovechó para presentar su propuesta.
Con gráficos y estadísticas en pantalla, explicó cómo la nueva prisión sería un cambio radical en el sistema penitenciario de la región. Esta no será solo una cárcel, presidente Trump. Será un complejo diseñado para aislar y neutralizar completamente a los líderes de las pandillas. Su capacidad será suficiente para albergar no solo a los pandilleros salvadoreños, sino también a los de países vecinos como Honduras y Guatemala. Queremos crear un espacio donde estos criminales no tengan contacto con el exterior, eliminando cualquier posibilidad de que sigan operando desde las sombras. Trump escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente mientras sus asesores tomaban notas. Bukele continuó. Sabemos que este proyecto requiere una inversión significativa, pero los beneficios serán regionales y a largo plazo. Con su apoyo podemos asegurar que esta prisión se convierta en un modelo para el resto del mundo. El presidente estadounidense parecía impresionado. Es un plan audaz, Nayib. Me gusta. Pero dime, ¿cómo piensas manejar el impacto político y social de algo tan grande? Sabes que habrá oposición, tanto interna como externa. Bukele, preparado para la pregunta, respondió con firmeza. Estamos listos para enfrentar cualquier crítica. La gente está cansada de vivir con miedo. Este proyecto no es solo una solución para el problema de las pandillas, es una señal de que estamos comprometidos con la seguridad y la prosperidad de nuestra región. Y con su respaldo podremos demostrar que no estamos solos en esta lucha. Tras horas de discusión, los dos líderes llegaron a un acuerdo preliminar. Trump prometió evaluar la posibilidad de destinar fondos y recursos técnicos para apoyar a la construcción de la megacárcel, a cambio de que Bukele intensificará sus esfuerzos para controlar la migración irregular hacia Estados Unidos. Aunque el compromiso no era definitivo, Bukele sabía que había dado un paso importante. La conferencia de prensa posterior fue un espectáculo mediático. Trump y Bukele aparecieron juntos, destacando los puntos clave de su reunión. Estamos trabajando en algo realmente grande, declaró Trump, dejando entrever en su entusiasmo por el proyecto. Bukele, por su parte, reiteró su compromiso con la seguridad regional, asegurando que su gobierno no escatimaría esfuerzos para erradicar la amenaza de las pandillas. Sin embargo, a pesar del éxito aparente, los días posteriores a la reunión estuvieron marcados por críticas y cuestionamientos. Algunos sectores de la prensa y la oposición en El Salvador acusaron a Bukele de priorizar una agenda internacional mientras el país enfrentaba tensiones internas. Otros cuestionaron la viabilidad del proyecto, señalando los altos costos y la posibilidad de violaciones a los derechos humanos. Las medidas drásticas de Bukele. Nayib Bukele regresó a El Salvador con una mezcla de sensaciones. Por un lado, el optimismo que le brindaba el apoyo inicial de Donald Trump a su proyecto de la megacárcel. Por otro, el peso de las críticas internas y el cansancio emocional que seguía acechándolo. Pero si algo caracterizaba al presidente salvadoreño, era su capacidad para transformar la presión en acción. Poco después de aterrizar en San Salvador, Bukele convocó una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad, enfocado en redoblar las medidas contra las pandillas, particularmente dentro del SECOT, la cárcel que él mismo había proclamado como la piedra angular de su lucha contra el crimen organizado. Desde su inauguración, el SECOT había sido símbolo de disciplina implacable, pero para Bukele eso ya no era suficiente. La reunión se llevó a cabo en un ambiente tenso. Cada miembro del gabinete sabía que el presidente estaba decidido a endurecer aún más las condiciones. Sentado al centro de la mesa, Bukele habló con un tono firme. No podemos darnos el lujo de flaquear. Estos hombres son responsables del sufrimiento de miles de familias, y cada minuto que pasan con algún privilegio es una burla a las víctimas. La nueva directiva era clara: endurecer las condiciones al máximo nivel permitido por la ley. Entre las primeras medidas que Bukele ordenó estaba la reducción drástica de las raciones alimenticias para los internos. Las porciones, que ya eran básicas, se recortaron aún más, limitándose a lo mínimo necesario para mantenerlos con vida. El mensaje era contundente: la cárcel no sería un lugar para comodidad, sino para castigo absoluto. Los efectos de esta decisión no tardaron en hacerse sentir dentro del SECOT. Los reclusos, acostumbrados a un régimen estricto pero funcional, comenzaron a resentir las privaciones. Las largas filas para recibir comida ahora terminaban con una pequeña porción de frijoles y una rebanada de pan duro, insuficiente para sostener el cuerpo de hombres que pasaban gran parte del día en trabajos forzados o encerrados en sus celdas.
Algunos prisioneros debilitados por la falta de nutrientes comenzaron a mostrar signos de desnutrición en apenas días. Los guardias, entrenados para seguir las órdenes sin cuestionarlas, intensificaron las inspecciones en busca de contrabando. Cada celda era revisada meticulosamente y cualquier intento de esconder comida o artículos personales era castigado severamente. La atmósfera en el Secot se tornó aún más opresiva. Los murmullos entre los internos se apagaron, reemplazados por el sonido de botas resonando en los pasillos y los gritos de quienes no acataban las nuevas reglas. Además de las restricciones alimenticias, Bukele instruyó en la implementación de un sistema de castigos más riguroso. Cualquier indicio de insubordinación era motivo de sanción inmediata. Algunos reclusos eran llevados a celdas de aislamiento, pequeñas y oscuras, donde pasaban días enteros sin ver la luz del sol. Otros eran obligados a permanecer de pie durante horas, con las manos esposadas a la espalda como una forma de humillación y control psicológico. La rutina diaria de los prisioneros se convirtió en un ciclo interminable de sufrimiento. Desde las primeras horas de la mañana, los guardianes recorrían los pasillos golpeando las rejas con bastones metálicos, despertándolos abruptamente. El desayuno, si se le podía llamar así, consistía en una pequeña cantidad de avena aguada que apenas aliviaba el hambre. Después eran llevados al patio, no para recreación, sino para realizar tareas extenuantes bajo el sol abrasador. Mover piedras, cavar zanjas o limpiar el recinto, todo bajo la constante vigilancia de los guardias, que no dudaban en usar la fuerza para mantener el orden. Sin embargo, lo que más afectaba a los internos no era el hambre ni el trabajo forzado, sino la pérdida total de dignidad. Bukele había dejado claro que no habría espacio para concesiones. Los reclusos eran obligados a caminar cabizbajos, con las manos detrás de la espalda, y cualquier muestra de desafío era respondida con violencia. En una ocasión, un pandillero se atrevió a cuestionar a uno de los guardias sobre las nuevas medidas. Su castigo fue ejemplar. Pasó una semana en aislamiento, alimentado únicamente con agua y un trozo de pan cada 2 días. A pesar de las condiciones extremas, el presidente no mostraba signos de retroceder. Durante una visita sorpresa al Secot, acompañado por cámaras de televisión, Bukele recorrió las instalaciones para supervisar personalmente la implementación de las nuevas políticas. Vestido con su característica chaqueta de cuero y gorra hacia atrás, el mandatario caminó por los pasillos mientras los internos, obligados a permanecer en silencio, lo observaban con miradas de odio o resignación. En una breve conferencia de prensa dentro del recinto, Bukele declaró: "Aquí no hay lugar para los derechos de los criminales. Cada uno de estos hombres hizo que nuestras familias vivieran con miedo. Ahora son ellos los que tienen que temer". Las imágenes de la visita fueron transmitidas en cadena nacional, generando reacciones divididas, mientras algunos ciudadanos aplaudían las medidas, viéndolas como una respuesta necesaria a años de violencia e impunidad. Otros comenzaron a cuestionar los límites éticos de la política de Bukele. Organizaciones de derechos humanos denunciaron las condiciones inhumanas del Secot, acusando al gobierno de tortura sistemática. Sin embargo, el presidente desestimó las críticas, calificándolas de propaganda para proteger a los delincuentes. En privado, Bukele seguía lidiando con las consecuencias personales de sus decisiones. Aunque mantenía una fachada de seguridad, sabía que su enfoque despiadado atraía enemigos tanto dentro como fuera del país. Pero para él la prioridad era clara: erradicar la amenaza de las pandillas, sin importar el costo. Mientras las tensiones dentro del Secot alcanzaban su punto máximo, en las calles de El Salvador la lucha contra las pandillas continuaba con igual intensidad. Las redadas se intensificaron, llenando aún más las celdas ya abarrotadas de la prisión. Para Bukele, cada nuevo arresto era una victoria en su cruzada, pero también un recordatorio de que la batalla estaba lejos de terminar. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.